El duelo se trata de sentir. De hecho, yo entro a como yo siempre digo, a este mundo maravilloso de la muerte y del acompañamiento, del duelo y de todo a raíz de la muerte de Gabriel, de mi hijo. Yo creo que definitivamente fue eso lo que me llevó a hacer lo que hago ahora, ¿no? Y para mí fue súper claro, porque yo llego de la clínica 3 de la mañana a la casa de mis papás. Me acuerdo, no quería regresar a mi casa. Y yo me senté en la cama de mi mami y mi mami me dijo, bueno, vas a dormir, ¿no? Y le dije, no voy a dormir. O sea, y no voy a volver a dormir nunca más en mi vida. Eso es lo que yo sentía, nunca más voy a volver a dormir. Y yo busco ayuda al día siguiente que muere Gabriel porque yo sabía que yo sola no iba a poder. Y cuando te duele el alma, ¿qué haces? Compartir ese dolor, ¿no? El dolor compartido. ¿Sabes qué? Yo sí creo que hay magia, de verdad. Los abrazos que recibí, o sea, las palabras que recibí, las miradas que recibí, me curaron más que cualquier otra cosa. Siento que mis momentos más felices, y estoy hablando de auténtica felicidad, no estoy hablando de placer, creo que se han dado porque conocí el sufrimiento. Yo quería estar con mis 5 sentidos ahí y sentir todo lo que tenía que sentir y llorar y que me duela y que se me destroce el alma, que se me parta en dos. Decía, mi hijo se acaba de morir. O sea, no hay nada que me puedan dar o que yo pueda hacer para estar más tranquila. El buscar mostrarnos perfectas, sobreexigiéndonos y autocriticándonos puede convertirse en una adicción que se alimenta del miedo, la culpa y la vergüenza profunda de quiénes somos en realidad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que no eres suficiente? ¿Que no te quieres lo suficiente? Bienvenida a A la Vena, un espacio auténtico, desafiante y liberador que te invita a reescribir tu historia con amor propio, autocompasión y aceptación, abrazando quién eres y soltando lo que te han dicho que debes ser. Soy Denise, coach de vida, coach motivacional y ejecutiva, terapeuta, pero sobre todo una mujer como tú. A veces caótica, siempre imperfecta y aprendiendo cada día a ser más vulnerable. Mi propósito es ayudar a más mujeres como nosotras a desarrollar su mejor versión y alcanzar la felicidad que todas nos merecemos. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de A la Vena. Hoy día vamos a hablar de la vida. Y si vamos a hablar de la vida, tenemos que hablar también de la muerte. Y esto es algo que quizás a muchas de nosotras y casi todas las personas en realidad no nos gusta hablar de la muerte. Es un tema que normalmente no es un tema que empodera, no es un tema bonito, es un tema que a las personas normalmente le tienen mucho miedo, es algo que la mayoría de nosotros evitamos de algún modo, pero como dice nuestra invitada de hoy, una gran amiga mía, Úrsula Barbosa, si vamos a hablar de la vida tenemos que hablar de la muerte también. Y hoy en realidad vamos a hablar de los duelos, ¿no? Vamos a hablar de los duelos, vamos a hablar de las pérdidas, vamos a hablar del sufrimiento que es parte de la vida. Y eso no quiere decir que Uchi y yo seamos unas dramáticas, que no pensemos que la vida es linda, que la vida es maravillosa. A pesar de la cal y la arena, como decía mi mamá y siempre me repetía, a pesar de todo, obviamente la vida vale la pena vivirla y la vida es linda. Yo sí creo eso y realmente disfruto mucho. Sin embargo, también a medida que han ido pasando los años me doy cuenta de que la vida es eso, ¿no? La vida tiene que ver con las pérdidas, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con el dolor. El dolor es inevitable. Vamos a hablar de eso también. El sufrimiento es algo que sí podemos aprender a manejar, pero el dolor en sí es inevitable. Así que hoy día tengo una gran amiga acá conmigo, que es más, ha llegado anoche, ella vive en Colombia, se va a quedar un día en Lima y mañana está viajando en un viaje familiar, así que en este día yo le dije, ya, ¿cuándo vas a estar en Lima? Así que hoy día estamos acá juntas, le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de venir y sin más, la quiero presentar. Úrsula Barbosa es Grief Companion, una persona que acompaña a personas en sus duelos, ¿no? Y es fundadora de Tanillay, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar justamente a padres que han perdido a sus hijos. Es algo que realmente ella hace con mucho cariño, hace muchísimos años, y de hecho nos va a hablar de eso hoy día también. Así que nada, sin más preámbulo, Uchi.
Estamos hablando que tenemos demasiada confianza como para poder hacer esta entrevista demasiado formal. Sí. Pero intentemos, por favor. Intentemos. Nada, bienvenida, amiga linda. Gracias por estar acá. De verdad que nada, feliz de tenerte. Yo sabía que tú de todas maneras ibas a hacer todo lo humanamente posible por participar de esto y además que ya estás acostumbradísima a que te inviten a hablar del duelo. Así que nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Gracias a ti, no por la invitación, sino por este espacio, ¿no? Por animarte a hablar de la muerte, que no todo el mundo lo hace y no todo el mundo quiere hablar, porque no es un tema bonito, no es un tema fácil, pero creo que es algo que se tiene que hacer. Exacto, y creo que justamente, bueno, yo, y creo que tú lo sabes, soy una persona que le tiene miedo a la muerte, ¿no? Y lo reconozco y lo admito, y que toda mi vida le he tenido mucho miedo a la muerte. Entonces, es más, yo cuando era chica le tenía mucho miedo a la muerte de mi mamá, ¿no? Cuando ella estaba sana, cuando era joven, ¿no? Yo tenía 12, 13, 15 años y ya sufría por anticipado la muerte de mi mami. Y llegó cuando yo tenía, claro, ¿no? 29 años, pero la sufrí 15 años antes, ¿no? Increíblemente. Entonces, creo que sí, la idea de este episodio hoy día no es solamente hablar de la muerte, sino hablar de los duelos en general, ¿no? Porque creo, y esto es lo primero que quisiera tocar, porque hoy día vamos a hablar, sí, de cómo podemos nosotras, ¿no?, afrontar todas estas pérdidas que de todas maneras vamos a tener en la vida, que son inevitables, y todos los tipos de pérdidas que tenemos, ¿no? Porque yo me metí a un taller que me encantó, ¿no?, donde tú enseñas a acompañar, donde tú básicamente, es un taller que se llama algo así como aprende a acompañar, ¿no? Algo así a personas en duelo. Y me gustó mucho porque, claro, en uno de los ejercicios que hicimos y una de las cosas que conversamos, me acuerdo que tú preguntaste, bueno, piensa en 10 duelos que hayas tenido y empieza desde el primero, digamos, ¿no? Entonces sí me encantaría de repente invitar a las personas que nos están escuchando a pensar qué duelos han tenido y si cuando piensan en duelo están pensando únicamente en pérdidas de seres queridos, porque hay personas que podrían contestar, no, yo no he tenido ningún duelo, pensando que duelo se refiere únicamente a muerte y a pérdidas de seres queridos, y no es así, ¿no es cierto? No es así, o sea, tenemos pérdidas todos los días. Antes de empezar este episodio conversando contigo, te estaba justamente contando que he estado pasando por un montón de cosas como sumamente difíciles, y cada una de ellas implica una pérdida. Entonces, cuéntanos un poquito, empecemos así tipo clase de cole. ¿Qué es un duelo? Ya, tengamos claro primero qué es un duelo, ¿no? Y en qué etapas de la vida y en qué momentos de la vida vivimos generalmente duelos. Duelo en realidad es un proceso adaptativo, ¿no? Que te va, digamos que este proceso adaptativo te va a ayudar, valga la redundancia, a adaptarte a esta nueva situación o nueva vida o como lo quieras ver o llamar. No, y efectivamente, las personas cuando escuchan duelo piensan en muerte automáticamente. O sea, es duelo, muerte. Y en realidad no es así. Cualquier situación en la vida que implique una pérdida de algo te va a llevar a vivir un duelo. Y vivimos duelos todo el tiempo. Incluso vivimos duelos sin darnos cuenta. Es alucinante. O sea, cualquier situación que te implique una pérdida, por ejemplo, un robo, ¿no? Que te roban algo. Vas a vivir un duelo, ¿no? Por ejemplo, cuando eres niño y pasas de la primaria a la secundaria, vives un duelo. Cuando sales del colegio y pasas a la universidad, ¿no? Cuando te casas, o sea, puede ser, ¿no?, súper lindo, claro, me estoy casando, supuestamente con el amor de mi vida, todo maravilloso, y es como a veces las personas no te sientes, como no llegas a tu nueva casa con tu esposo, con tu esposa, y es como que sientes ahí algo como que yo debería estar feliz, pero claro, estás viviendo un duelo porque es una nueva vida, implica una pérdida. ¿Cuál es la pérdida? Si vivías sola, ya no estás viviendo sola, ¿no? Si vivías de la casa de tus papás y pasaste a vivir con tu esposo, eso ya es una pérdida, ¿no? Estás dejando tu casa, estás dejando tus papás, tu cuarto, o sea, todas tus cosas para empezar esta nueva vida, por eso siempre es como una nueva vida. Cambio de país, por ejemplo, te vas a vivir a otro país, vives un duelo. Cambio de casa, como cambio yo de acá. Casa, exacto. O sea, cambio de trabajo, ¿no? O pérdida de un trabajo, ¿no? Te despidieron de tu chamba,
una enfermedad, es un duelo también. O sea, son un montón de cosas, ¿no? Y justo en estas semanas estamos haciendo una capacitación en Tanillay porque para tener más personas que nos apoyen, más voluntarios, ¿no? Entonces les estamos dando como esta capacitación y estamos hablando de todo esto de los duelos y todo. Y les hice hacer este mismo ejercicio que tú comentabas al inicio y cuando lo comparten fue loco porque muchas de ellas decían, wow, o sea, no me había dado cuenta de todos los duelos que tenía, ¿no? La pérdida de una mascota, que es súper fuerte también, ¿no? Entonces, y claro, y una de ellas no compartieron todas, ¿no? Pero las que compartieron, les pareció increíble cuando se pusieron a hacer su lista y se empezaron a acordar de cosas que no implican muerte, que habían vivido un duelo súper fuerte. De hecho, yo cuando hice el ejercicio también, que me pareció súper poderoso, me pasó exactamente lo mismo. Empecé a pensar, y hay algo que tú y yo hemos conversado mucho, ¿no? Que es el duelo de lo que no has vivido, porque a veces pensamos en la pérdida de algo que tuviste, pero también podemos perder lo que no hemos tenido todavía, ¿no? Cuando mi mami murió, que fue una de mis grandes pérdidas en la vida, una de las más grandes, yo recuerdo sentir mucho dolor porque yo imaginaba todo lo que podría haber vivido con ella y nunca viví, y que ya sabía que nunca iba a vivir, ¿no? Entonces también hay el duelo por la pérdida de esa ilusión o la pérdida de esa esperanza de algo que no pasó y que te hubiera gustado que pase. Exacto. Sí, ¿no? total. Y bueno, las separaciones, también. Los divorcios, claramente son duelos. Sí, la juventud. Sí, la vejez. La vejez, ¿no? También es un duelo. Para mí, por ejemplo, el año pasado, que sabes que cumplí 50, y para algunas personas quizás cumplir 50 pasa desapercibido, ¿no? Todos somos diferentes. Yo tengo que admitir que para mí no ha pasado desapercibido. O sea, ha sido un hito. Marcó. Sí me ha marcado. Me ha marcado porque ha sido un momento en el que realmente base 5 y tomé conciencia de, wow, o sea, ya de hecho ya pasé más de la mitad de mi vida. Miras hacia atrás y efectivamente hay esta sensación de nostalgia, ¿no? De estas pérdidas, de estos tiempos que se fueron y no van a regresar, de mirar hacia adelante y pensar, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cuántos años de juventud, entre comillas, me quedan? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Entonces sí, estoy viviendo un duelo también por eso. Claro. Entonces podemos vivir un montón de duelos en simultáneo. Sí, también. Y cuando te separas, por ejemplo, cuando yo me separé hace 10 años, ahí lo hemos conversado también. No es solamente el duelo de la pérdida de la pareja. ¿Te acuerdas que tú y yo hemos hablado muchísimo de, por ejemplo, las pérdidas a nivel social, la pérdida del tema de la familia, que probablemente es uno de los duelos que hasta el día de hoy, eso es un duelo creo que el que no te recuperas realmente, porque nunca más regresas a ser una familia como lo eras antes de. Claro. ¿No? Es todas esas pérdidas secundarias que rodean a la pérdida primaria, digamos. Exacto. Sí. Que tienes un montón. O sea, uno piensa y dice, ya, ok, sí, vamos a hablar ahorita, te pongo el ejemplo de muerte, ¿no? O sea, se muere esta persona y claro, es la pérdida, como tú dices, la pérdida primaria, pero alrededor de esa muerte tienes muchas más pérdidas, ¿no? Entonces vives también el duelo no solo por la muerte de la persona, sino por todo lo que implica, ¿no? La muerte de esa persona en tu vida. Exacto. Y creo que es importante también recalcar, ¿no? Cuando hablamos de duelo, Uchi, que así como, o sea, el cliché más grande, ¿no? No todos somos diferentes, no todos somos iguales, evidentemente no todos vamos a vivir el duelo de la misma manera. Y creo que eso es lo que me gustaría ahorita pedirte que construyas sobre esto que estoy diciendo, es decir, ¿qué expectativas podemos tener acerca de nuestros duelos, ¿no? Por ejemplo, ¿los vivimos realmente? ¿Los postergamos? Yo me acuerdo que yo postergué el duelo ¿te acuerdas? Postergué el duelo de mi separación. Al día siguiente yo estaba, ¿no? Up and running, súper, ¿no? Ya dictando un taller, yendo acá, haciendo todo, y yo no me detuve realmente a vivir ese duelo. Fue mi manera de lidiar con la situación. Estaba en modo supervivencia, entonces cada uno ve la manera de sobrevivir como buenamente puede, ¿no? Pero, ¿cuáles son algunas de estas características cuando las personas entran en una etapa de duelo, a veces conscientes de que la están viviendo y otras no conscientes de la pérdida? Expectativas, cero. O sea, cero. Porque si tú ya entras al duelo con expectativas, ya entraste mal. O sea, digamos, ¿no?
yo espero, o sea, estoy viviendo un duelo, de repente ya no una muerte, pero digamos, no sé, una separación o un cambio de trabajo, de país, de casa, ¿no? Entonces es como, ok, yo espero, no, mi duelo va a ser así, lo voy a manejar así perfecto, porque es total, o sea, todo mal, ¿no? Porque en realidad uno no sabe, y aparte el duelo, amiga, no se vive desde acá, se vive desde acá. O sea, el duelo no se vive desde la mente, se vive desde el corazón. Entonces, cuando ya le metes mente, todo mal. El duelo se trata de sentir, nada más. Sentir lo que haya que sentir, ¿no? Y los postergamos, por supuesto, porque obvio, a veces es como, uno los podemos postergar conscientemente, porque es como, no quiero, ahorita no tengo, o sea, no me provoca sentir esto, no quiero sentir dolor, o simplemente no puedo, porque tengo que no sé, seguir con mi vida, o tengo que no sé, levantarme, y yo lo veo mucho, ¿no? Cuando acompaño, o sea, generalmente hay familias que lamentablemente no se pueden dar el lujo, personas que no se pueden dar el lujo de, me tomo una semana de descanso de mi trabajo porque viven el día a día y lo tienen que hacer. Entonces es como ya, o sea, paso la página. Sí, lo puedes hacer, ¿no? Pero va a regresar. O sea, no hay forma que no vivas un duelo. ¿Y qué opinas de esta famosa frase, el tiempo cura todas las heridas? ¿Qué opinas acerca de eso? ¿No cura nada? No cura nada. ¿No crees que ayuda? O sea, no sé, desde mi experiencia, y eso creo que también es súper importante mencionarlo en este episodio, ¿no? Que estamos hablando, obviamente tú eres especialista en duelo, yo soy coach y terapeuta, obviamente tenemos, digamos, estudios y conocimientos. Sin embargo, lo más importante acá es recalcar que estamos hablando desde nuestra experiencia, ¿no? Y desde mi experiencia sí siento, Uchi, que el tiempo ayudó. De repente no curó, pero sí ayudó. Sí, ¿sabes en qué? Yo ahorita estoy viviendo un duelo que no es de muerte, ¿no? Pero es un duelo, y yo sí creo que en este duelo específico que estoy viviendo, el tiempo sí me está ayudando y sí me va a ayudar, ¿ya? Pero en una muerte no. Yo creo que cuando se trata de duelo de muerte, el tiempo no te ayuda a nada, porque el tiempo puede pasar y van a pasar los años, ¿no? Pero si tú no haces nada, si tú no trabajas en ti, si tú no buscas ayuda, si tú no, en fin, sí, el tiempo puede pasar, pueden pasar 10 años, va a pasar obviamente, pero tú vas a seguir de repente como el día 1. Y lo veo mucho, ¿no? Personas que llegan, que me buscan, que tienen un duelo, no sé, de hace 6 años, de hace 8 años, 10 años, y lo sienten como si fue ayer. O sea, y sienten absolutamente todo, hasta cosas físicas, ¿no? Entonces, claro, el tiempo pasó, obviamente pasaron los 10 años, pasaron los 5 años, pero la persona sigue como en el día 1. ¿Por qué? Porque, bueno, por muchas razones, ¿no? No podemos tampoco generalizar en estas son las razones, ¿no? Depende mucho de cada persona. Pero yo creo que lo que nos sana es lo que nosotros hacemos en el tiempo, ¿no? Lo que cada uno hace, que pueden ser muchas Tú has cosas. vivido una experiencia que fue lo que te llevó a estar donde estás ahora, Sí. ¿no? Tú has vivido una experiencia de una pérdida muy grande que algunas personas que escuchan este episodio de repente sí te conocen, pero muchísimas de repente no te conocen. Entonces, sí te pediría que cuentes tu historia, que fue la razón por la cual fundaste Taniyay, ¿no? Y contar de repente un poquito a qué se dedica Taniyay. Y la razón por la cual te he invitado hoy día, y ya hemos tenido una entrevista hace 3 años en Instagram acerca de este mismo tema, y razón por la cual ahora esto se ha convertido en parte de tu propósito de vida, ¿no? Entonces sí me gustaría, uno, que de repente compartas un poquito acerca de tu experiencia, y 2, acerca de esto que me estás comentando ahorita, es decir, ¿qué te ayudó a ti? Porque muchas veces, y acá quiero poner el parche, podemos compartir lo que nos ayudó a nosotras, pero siempre quiero recalcar que eso no quiere decir necesariamente que lo que me ayuda a mí te va a ayudar a ti, pero puede ser. Puede ser, Y vale la pena intentarlo, ¿no? Sí. Sí, de hecho yo entro a como yo siempre digo, a este mundo maravilloso de la muerte y del acompañamiento, del duelo y de todo a raíz de la muerte de Gabriel, de mi hijo, mi segundo hijo, ¿no? Que murió hace 12 años. Tenía 4 años, 9 meses, 21 días, uno nunca se olvida, y de un accidente, ¿no? Entonces,
yo creo que definitivamente fue eso lo que me llevó a hacer lo que hago ahora, ¿no? Y para mí fue súper claro, porque yo llego de la clínica 3 de la mañana a la casa de mis papás. Me acuerdo, no quería regresar a mi casa. Y yo me senté en la cama de mi mami y mi mami me dijo, bueno, ¿vas a dormir? ¿No? Y yo le dije, no voy a dormir. O sea, y no voy a volver a dormir nunca más en mi vida. ¿No? Eso es lo que yo sentía. Nunca más voy a volver a dormir. Entonces me acuerdo de haber estado sentada en la cama de mi mami sin entender mucho lo que había pasado, ¿no? Porque fue en horas. O sea, el accidente fue como a las 7 de la noche y Gabriel muere a la 1 de la mañana. Entonces fue como, todo fue súper rápido, ¿no? Entonces como que yo no entendía como que todavía qué había pasado, pero lo que sí tuve súper claro fue, hay algo más atrás de todo esto. O sea, no es simplemente que mi hijo desapareció de un momento a otro, que, o sea, es como, no, él importa, o sea, su vida importa, ¿no? Entonces es como, ¿qué hay atrás de todo eso? Entonces, yo creo que ahí es el punto de partida de todo mi proceso, porque en esta búsqueda de qué hay atrás de todo, que no quiere decir que, o sea, digamos, algo más grande que mi hijo, porque no hay nada más grande que mi hijo, pero sí era como de todo este sufrimiento, de todo este dolor que yo sabía que iba a vivir, o sea, es como hay algo más, ¿no? Entonces, en toda esta búsqueda, o sea, en esta, digamos, gran pregunta que siento que me hace la vida, es que yo empiezo en este mundo de, y bueno, y cómo se dieron las cosas también, ¿no? O sea, yo creo que todo fue perfecto, de alguna manera, y yo busco ayuda al día siguiente que muere Gabriel porque yo sabía que yo sola no iba a poder y que tampoco quería estar con personas que se había muerto la mamá, el papá, el abuelo, no, porque no es lo mismo. O sea, no, es igual, o sea, yo, ok, sí, se murió mi hijo, yo no sé lo que es que se muera tu mamá. Entonces, Claro. yo creo que una persona, o sea, yo no te puedo entender lo que tú puedes sentir con la muerte de tu mamá, mi mamá está viva, ¿no? Entonces yo quería a alguien que había pasado por eso y que me diga si vas a poder ser feliz nuevamente, si vas a poder reconstruir tu vida, no te vas a morir, porque uno siente que se va a morir, literal. Y no solo siente, uno se quiere morir, porque sientes que es la única forma de estar con tu hijo. Si yo me muero es la única forma de estar con él, ¿no? Entonces no encontré nada, lamentablemente, en Perú. No encontré grupos de duelo y grupos de ayuda, generalmente en iglesias, ¿no? Pero eran duelo en general y yo no quería eso, ¿no? Entonces, bueno, como todo es perfecto, todo se acomoda, llega a mis manos un libro, en ese libro, bueno, lo estoy haciendo súper resumido porque si no nos quedamos acá hasta las 3 de la tarde. En este libro, al final del libro decía, era un libro en inglés, ¿no? Y decía for support, para ayuda, contáctate con esta organización. Me meto a esa organización, una organización americana de Compassionate Friends, que hace lo mismo que Taniyay, pero obvio es enorme y tiene como que creo que 30 años ya. Les escribo, me contestan y ellos a su vez me contactan con una organización argentina que se llama Renacer, que también es lo mismo, ayuda a papás en duelo, ¿no? Les escribo, me contestan, súper lindos, y viajo a Buenos Aires a los meses para ver lo que hacían. Justo cumplían los 20 años, iban a hacer como un evento por sus 20 años, ¿no? Entonces me invitaron, fui, de verdad que fueron 3 días hermosos los que viví ahí. Dije, wow, o sea, yo quiero esto, o sea, yo necesito esto, ¿no? Claro, yo había buscado ayuda, digamos, dentro de lo que podía, pero en estos 3 días que yo viví en Buenos Aires y ni siquiera con gente de mi país, ¿no? Los abrazos que recibí, o sea, las palabras que recibí, las miradas que recibí, me curaron más que cualquier otra cosa. O sea, yo regresé de ese viaje, pero así, totalmente renovada en todo sentido. Dije, wow, o sea, yo necesito esto. Esto tiene que haber en Perú. Y así nace. Y así nace Taniyay. Sí. ¿Cuándo fundaste Taniyay? El 15 de mayo del 2012. Ya hace 11 años. Sí. Este año, claro, acabamos de cumplir 11 años. Sí, en mayo de este año, sí. Y de verdad que siento que es de alguna manera, la misión de mi hijo, ¿no? Pero que la comparte conmigo. O sea, como que me la dejó, ¿no? O sea, como que dijo, mami, yo me voy, pero te dejo esto. Y sí, de verdad que es un trabajo maravilloso, hermoso, el que hacemos. Sí, son grupos gratuitos para papás en duelo.
Y creo que lo que tú y yo siempre hemos hablado, ¿no? La importancia de esa humanidad compartida que creo que es súper sanadora. O sea, en cualquier duelo, cuando tú conectas con alguien que de alguna manera te mira y te dice te entiendo porque, claro, no soy tú, no sé tu historia exacta, pero he vivido lo mismo que Claro. tú, ¿no? Por ejemplo, si te has divorciado, compartes con una persona esa experiencia y la otra persona también ha pasado. Así sean condiciones diferentes, pero hay una conexión mayor, sí. ya hay, claro, hay algo ahí que estás compartiendo que es distinto a, como tú decías, yo tuve la ignorancia, recuerdo cuando murió Gabriel, de escribirte, no sé si te acuerdas, te escribieron muchísimas personas, pero en un momento me acuerdo haberte escrito un correo y hice alusión a la muerte de mi mami. Justamente como entre comillas, de alguna manera probablemente queriendo empatizar contigo de, oye, yo entre comillas sé lo que estás viviendo. Y mentira, no sabía nada. Y como tú dices, tú no sabes lo que yo he vivido ni yo sé lo que tú has vivido, ¿no? Entonces, estos espacios de grupos de ayuda mutua, estos cafecitos entre amigas donde sientes que la otra persona te entiende y sí te entiendo porque yo también he vivido algo muy similar, son sanadores. Totalmente. O sea, claro, no es que son magia, no es que van a resolver el problema, no es que lo que pasó dejó de pasar, pero sí sana. Sí sana sentir, es como compartir ese dolor, ¿no? El dolor compartido, básicamente. Es que, ¿sabes qué? Yo sí creo que hay magia, de verdad. O sea, es alucinante. O sea, yo lo veo, ¿no? En Tanillay, como siempre hablo con mi socia, que es Milagros Paredes, siempre hablamos y decimos, pucha, ¿cómo nos encantaría, de verdad, que obvio no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Pero nos encantaría tomarle una foto al papá cuando llega en la primera reunión, a su cara, ¿no? A la mamá, a su rostro, y, no sé, 2 meses después volverles a tomar otra. Tú no tienes idea del cambio, o sea, y por eso te digo, yo creo que sí hay magia, sí hay qué magia, lindo. de verdad. O sea, es alucinante, ¿no? Y sí, en cualquier situación, como tú lo dices, ¿no? O sea, el hecho de poder hablar con una persona que ha pasado nunca va a ser lo mismo, pero es algo similar y que sobre todo, ¿sabes qué? Que te da de alguna manera como dicen los papás cuando llegan, o sea, el hecho de ver a otros papás que se ríen, que hacen bromas, que cuentan que, no sé, salieron a cenar o se fueron al cine, cosa que tú, créeme que los primeros meses lo ves imposible. Imposible. O sea, tú dices, no voy a ir al cine nunca más en la vida. Sí. No voy a escuchar música nunca más voy a volver a bailar, nunca más me voy a volver a reír. O sea, llegar a este lugar y que ves que otros papás que han pasado también por algo muy parecido, los ves que se ríen, o sea, ves que, o sea, no sé, te maquillaste, te pusiste un poquito de brillo en los labios, que, no sé, te fuiste a una fiesta y bailaste, te da esperanza. O sea, dices, yo voy a estar ahí. O sea, en algún momento yo voy a llegar ahí. Y de verdad que es como que, o sea, como que estás en este túnel oscuro y el ver eso es como que ves la luz al final del túnel. Y es que eso es lo que te rescata también de una depresión grave y seria, ¿no? Y casi que clínica, porque finalmente la esperanza, la pérdida de esperanza, que nuevamente es un duelo también, la pérdida de esperanza es lo que te lleva a una profunda depresión. Cuando ya no tienes esperanza en el futuro, no tienes esperanza en ti, en otros, en la realidad, en lo que fuera, es lo que realmente finalmente te hunde, ¿no? Entonces volver a ver esa lucecita al final del túnel. Por más lejos que esté, no importa. Súper sanador, ¿no? Pero la ves. Y sí quisiera hablar contigo también de esto que está relacionado, ¿no? Y lo hemos hablado. Incluso hablando de expectativas del duelo, y tú hablabas de no hay que tener expectativas, lo cual es tan difícil. Sí. El permitirte eso. O sea, cuando estás viviendo duelos y crees desde una creencia irracional que no debes disfrutar, que no debes bailar, que no debes reír porque estás en duelo. Pero ¿sabes qué? Es loco porque eso viene más del otro, o sea, no de uno, ¿no? Es como que la sociedad. Claro. Lo que la sociedad dice que uno debe hacer, ¿no? Cómo uno se debe vestir. Yo me acuerdo, la primera muerte en realidad que yo viví fue como a los 17 años, que fue mi abuelo, el papá de mi mamá. Y claro, yo no era muy cercana a él porque mis abuelos viven en Moquegua, vivían, porque ya fallecieron los dos. Entonces yo los veía, ponte 2 veces al año en las vacaciones que íbamos a verlos,
o cuando ellos venían a Lima. Entonces no teníamos esa relación que muchas personas tienen con sus abuelos. Pero claro, era mi abuelo igual, ¿no? Era un abuelo súper lindo, súper querido. Y yo creo que me sentí más triste por mi mamá. O sea, de ver a mi mamá llorar y bueno, en fin. Hubo el velorio, el entierro, y al día siguiente yo me visto y me pongo un polo rojo. No, o sea, no le vi nada de malo. Y yo bajo las escaleras de la casa de mi abuela y estaba mi abuela con sus amigas. Y una de las señoras se me acerca, pero, o sea, y me dijo, ¿qué has hecho? Y yo como que no entendía. Dijo, es una falta de respeto lo que estás haciendo. Y yo, ¿qué hablas? O sea, me dijo, ¿cómo te puedes poner un polo rojo? Tu abuelo se acaba de morir. Y yo, ¿qué tiene? O sea, ¿no? Entonces, viene un poco, es lo que te decía, el tema de la sociedad. Y yo me acuerdo, Gabriel muere en diciembre y en junio nos fuimos, ¿te acuerdas?, a la fiesta del colegio. Me acuerdo clarito. Es más, hay algo que me acuerdo antes de eso incluso y que tú siempre me has contado y que lo hemos hablado. Creo que fue la semana siguiente, corrígeme si me equivoco, Gucci, porque era verano, que tú fuiste al Regatas, al Club Regatas, con Cristóbal. Sí. Y también fuiste a Wong a hacer compras. O sea, mira, nunca me voy a olvidar porque lo hemos conversado. Y tú sentías ese juicio, esas miradas, es más, ese no qué hace Uchi haciendo compras en Wong o qué hace Uchi en el Regatas con su hijo cuando se acaba de morir su otro hijo, ¿no? Claro. Y nuevamente esos juicios permanentes y cómo nos podemos sentir tan culpables de lo que debemos o no debemos hacer por creencias de la sociedad, impuestas por la sociedad. Sí, es súper triste, pero es que no sabemos acompañar, no sabemos, o sea, pensamos, y esto de la fiesta te digo porque fue bien duro, porque claro, yo no sabía si iba a ir, decidir a último momento. Me acuerdo que con Juan José, con mi esposo, bailamos como nunca esa noche. Habían pasado 6 meses de la muerte de Gabriel. Y en un momento me voy al baño. Y estaba yo en el baño, o sea, con la puerta cerrada, digamos, y entran 2 amigas, o sea, amigas entre comillas, no sé, y empiezan a hablar. Y una de ellas le dice a la otra, oye, ¿has visto a Uchi? Qué loco que esté acá si su hijo se acaba de morir. ¿Cómo puede estar bailando? ¿Qué sentiste cuando escuchaste eso? Horrible. Me sentí, o sea, yo que no había sentido culpa en ningún momento, que había sentido como inevitablemente estoy disfrutando por fin, estoy olvidándome de todo, o sea, con mis amigas porque eran ustedes y estaba feliz con ustedes y todo. Escucho esto y fue como, vino toda la culpa, y es verdad, y ahí fue como, ¿qué hago acá? Yo no debería estar acá, no sé qué, y al toque salí del baño, o sea, esperé que se vayan, salgo y le dije a Juan José, le dije, nos vamos. Llegué a mi casa, lloré a mares y no me había sentido así. O sea, si no hubiese sido por ellas, por lo que escuché, y es que todo el tiempo estamos juzgando. O sea, es como, no, una mamá que su hijo se acaba de morir tiene que estar vestida de negro, tiene que estar llorando, tiene que estar encerrada en su cuarto, metida en la cama. Pero ojo, si haces eso, también te juzgan. Porque, oye, ¿qué hace tirada en la cama cuando tiene otros hijos? Debería levantarse por sus otros hijos. O sea, es como que... Claro, luz. Pierdes por donde sea. Claro. Entonces, para mí es que no te, o sea, es como, haz lo que a ti te va bien, sin importarte lo que piensen los demás. Te quisiera preguntar, Uchi, como dice mi mami, ¿no? Y siempre lo repito, la cito en todos los episodios, creo. Voy a poner coproductora. Mónica Procet. Todo el mundo general después de la guerra, ¿no? Entonces, claro, yo miro atrás también en mi vida, tú miras atrás en la tuya y hay tantas cosas que podríamos haber hecho, dicho, pensado, sentido, whatever, diferente. Pero con esa sabiduría de vida que tenemos ahora, ¿qué te ayudó a ti que no te ayudó? Creo que también es importante compartir lo que no nos ayuda. En todo este proceso han pasado 12 años, ¿no? Es un montón de tiempo. Es y no es. Es y no es un montón de tiempo. ¿Qué te ayudó a ti que no te ayudó a ti? ¿No? Porque creo que eso puede ayudar a un montón de personas en duelo, ya sea, como hemos repetido, por la pérdida de un ser querido o por cualquier otro proceso de duelo que podrían estar pasando las personas que nos escuchan. ¿Qué me ayudó? Lo primero y lo que siempre trato de igual no aconsejar porque como tú dijiste hace un rato, ¿no? O sea, no necesariamente lo que me ayuda a mí va a ayudar al otro, ¿no? Pero buscar ayuda. O sea, no creas que eres la superwoman y que yo acá voy a poder, que esto no es tan fuerte, que yo lo voy a superar sola, superar entre comillas.
o sea, no, busca ayuda, por favor, o sea, es lo primero, y es lo primero que yo hice, como te digo, al ¿Cómo día siguiente. buscamos ayuda? Porque cuando las personas escuchan eso, o sea, yo sí quisiera recalcar que puede ser grupos de ayuda mutua como Taniyay. Bueno, si no es la pérdida de un ser querido, también puede ser terapia 1-a-1, coaching, un mentor, una guía Hasta una amiga, espiritual, escúchame, una hasta amiga, una un amiga, familiar, sí, libros de autoayuda, lo que sea, videos, meditación, yoga, o sea, hay muchas maneras de buscar ayuda, ¿no? lo que sea que te ayude, ¿no? Yo sabía que a mí no me iba a ayudar ir donde un psicólogo o ir donde un terapeuta o lo que sea, que lo primero que yo le iba a preguntar era, ya, pero ¿a ti se te ha muerto un hijo? Entonces, si me decía que no, le iba a decir, no me puedes ayudar, porque puedes tener toda la teoría, puedes tener 1000 PhD, doctorados, lo que sea, pero no lo has vivido. O sea, no tienes O sea, el tú sentías doctorado. que no iba a poder entenderte. Claro, me iba a hablar sobre la y teoría. tú necesitabas ser entendida. Total. Y de eso también, bueno, ya, eso pasamos en un ratito porque tengo demasiadas cosas que quiero hablar contigo, pero terminemos con esta pregunta, ¿no? ¿Qué no te ayuda? Por ejemplo, esto es algo que vimos en este taller que yo me metí tan lindo, tuyo, donde hablas también de lo que no debemos hacer, ¿no? Tanto cuando estamos con personas que están pasando por un duelo, pero también que no debemos hacer con nosotras, sí, que sin duda no nos ayuda. Yo creo que una de las cosas es aislarte, ¿no? Normalmente queremos estar solos, o sea, es como que buscas y está bien, y yo digo, sí, hay que tener estos espacios. Me acuerdo que yo me encerraba en el baño, porque es el único lugar donde nadie te molesta, ¿no? Estoy en el baño, o sea, ¿quién va a entrar al baño si estás en el baño? O sea, entonces me encerraba en el baño porque quería estar sola, ¿no? Pero, o sea, hablo de aislarte, o sea, y olvidarte del mundo, no puedes, ¿no? Tratar de no aislarnos, no cuidarnos físicamente, es importante, o sea, el tratar de, ok, no puedo comer, porque obviamente es muy difícil comer, pero no sé, aunque sea me tomo un batido con una proteína, que sé que me va a ayudar, por ejemplo, en las mañanas, ¿no? Me preparo un jugo y le pongo proteína, que sé que eso me va a ayudar, ¿no? Tomar agua, o sea, tratar de ayudarnos también, ¿no? Hacer algún tipo de deporte, lo que sea, ¿no? El contacto con la naturaleza, el moverte, hacer lo que te provoque y sentir. O sea, no hay nada más, o sea, digamos, que te ayude más que simplemente sentir, ya sea, si te provoca llorar, llorar, si te provoca echarte en tu cama, te echas en tu cama, que no te importe lo que piensen los demás. Acá yo tengo, y te comenté y las tengo anotadas, algunas citas bonitas, bonitas o interesantes que quería compartir contigo. Y hay un par acá que tienen que ver con lo que acabas de decir, que es el sentir, ¿no? Hay un proverbio turco que dice, el que encubre su dolor no encuentra remedio para él, ¿no? Que yo lo interpreto, no sé tú, como no debemos evitar sentir, ¿no? El no sentir no nos ayuda. Yo siempre en mis sesiones a veces hablo de cuántos sapos nos comemos y nos comemos un sapo, 2, 3, 20, 30,000 y estamos enquistando todo ese dolor adentro de nosotras que después se convierte en un sufrimiento tremendo porque no lo estamos expresando, ¿no? Y acá hay otra frase de Steven Tyler que dice, cada vida tiene una medida de dolor y a veces esto es lo que nos despierta. Entonces sí quisiera ahondar sobre este tema que me parece importantísimo, ¿ya? Porque nos anestesiamos. Nos anestesiamos y no queremos. Yo he vivido anestesiada muchos años, Uchi. O sea, yo sé lo que es anestesiarse. Con mi mamá me anestesié, con la muerte de mi mamá, con mi divorcio me anestesié, con cosas que estoy viviendo en los últimos años también he estado viviendo un poco anestesiada. O sea, te enquistas, ¿no? Lo encubres, no lo expresas, porque es muy fuerte. Claro. ¿No? Es como, yo te he contado esto, cuando murió mi mami en el INEN, estábamos adentro en el cuarto con ella, mi hermana, su pareja Enrique y yo, los tres, y mi mami en la cama. Murió ahí con nosotros tres, entonces luego de salir de la habitación, estaban unas primas y unas tías afuera en la sala de espera, digamos, del piso, y bueno, y teníamos que hacer unos trámites engorrosísimos, entonces caminamos hacia el ascensor en shock, y una de mis primas se acerca para darme un abrazo. Y yo la rechacé.
O sea, le puse la mano así, pero con casi que molesta en ese momento, como no te me acerques. Y su cara de juicio y de shock fue grande, ¿no? Fue como, ¿qué te pasa? Solo quiero abrazarte, ¿no? Y lo dejo ahí. Mirando atrás ahora yo me doy cuenta que yo sabía que cualquier abrazo me iba a quebrar tanto que yo no sabía si me iba a poder parar de nuevo. Entonces no quería el contacto físico y ahí estaba evitando el sentir. Por darte un ejemplo de miles. Sí, es que, escúchame, vivimos, si te das cuenta, en una sociedad, nuevamente hablando de la sociedad, pero es que la sociedad está enferma, en verdad, donde te venden el placer por todos lados. O sea, es el placer, el bienestar por todos lados, ¿no? ¿Te duele esto? Tómate esta pastillita. ¿Sientes esto en el pecho? Toma esta pastillita que te va a curar, ¿no? O sea, para cualquier cosa, ¿no? Y placer por todos lados. Entonces, obvio. Entonces, ¿qué haces con el dolor del alma? Cuando te duele el alma, ¿no? ¿Me duele la cabeza? Me tomo un Advil, ¿no? ¿Me duele esto? Ya, no sé. Y cuando te duele el alma, ¿qué haces? ¿No? Entonces, obvio, también buscas anestesiarte de alguna manera y yo siempre lo digo, y de hecho las personas que me conocen saben un poco, yo no estoy en contra de la medicación para nada, pero sí puedo decir que no es que esté en contra, pero sí los primeros meses uno no debería medicarse, ¿no? Porque todos tenemos esa fortaleza adentro, todos tenemos nuestros propios recursos internos que nos ayudan en estas situaciones, pero si yo no dejo que salgan, entonces, ¿no? O sea, si yo me anestesio desde el día 1, no voy a dejar que estos recursos me ayuden. Entonces, ¿a qué voy? Yo no digo que estoy en contra. Obviamente, si pasan meses y la persona sigue sin comer, sigue sin levantarse, sigue sin poder hacer absolutamente nada, por supuesto, hay que buscar ayuda, ¿no? Pero los primeros meses, las primeras semanas, o sea, yo siempre digo, tratemos de evitarlo y sobre todo el automedicarnos, porque es alucinante. En el velorio de Gabriel, creo que fueron 2 o 3 personas las que se me acercaron para darme una pastillita para que no sienta tanto, para que esté más tranquila, ¿no? Hasta que a una de ellas, que fue creo que una amiga mía, no me acuerdo quién, que le tenía confianza, creo que le grité y le dije, no quiero estar más tranquila, no quiero. O sea, tengo que sentir, se acaba de morir mi hijo, o sea, me tiene que doler y yo quiero que me duela ahorita. O sea, no quiero postergar este dolor para allá. Me tomo la pastilla, voy a estar como, ¿no? Un poco más tranquilita, se me va a calmar todo, lo físico, obviamente, porque lo del alma no se cura con una pastilla. Pero, ¿y cuando ya no la tome? No, entonces decía, no, yo quería estar con mis 5 sentidos ahí y sentir todo lo que tenía que sentir y llorar y que me duela y que se me destroce el alma, que se me parta en 2. Pero decía, mi hijo se acaba de morir. O sea, no hay nada que me puedan dar o que yo pueda hacer para estar más tranquila. O sea, no. Y es eso, ¿no? O sea, acabas de sacar un episodio acerca de la aceptación y quería preguntarte, yo sé que tú no eres partidaria de las etapas del duelo y de las fases del duelo y hay un montón de modelos, sí, ¿no es cierto? Hay distintos tipos, pero un poco para que las personas que nos escuchan entiendan, el duelo sí tiene, no es que va a ser igual para cada persona, pero sí normalmente hay etapas de shock, de negación, de emociones negativas como el miedo, la cólera, la rabia, la tristeza, la culpa, la negociación en la que entramos muchas veces con nosotros mismos o con el universo, con Dios o con lo que creas, para en teoría llegar a la etapa final del duelo que es la aceptación, ¿no? ¿En qué momento llegas a aceptar esta pérdida? Y yo siempre doy este ejemplo de que cualquier cosa que perdamos, así sea un celular, o lo que le acaba de pasar a mi hija que te estaba contando que le robaron todo hace 2 semanas estando en el extranjero, ¿no? Todo es todo, ¿no? Se quedó con lo que tenía puesto, ni celular, ni plata, ni nada. Entonces, lo primero la primera reacción humana y natural, incluso hasta lo verbalizamos, es decir, no. Esto no me está pasando. Esto no me está pasando. No. Y luego es la victimización. ¿Por qué a mí? Perdonen el francés, carajo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no a la del costado, no? ¿Por qué tengo que yo sufrir esto? Y de repente miras al costado y ves a otras personas que están felices con sus familias o que no les ha pasado nada o todos los demás chicos a los cuales no les robaron todo. ¿Por qué a mi hija, no? Entonces, desde la muerte de un ser querido hasta un robo o hasta lo que sea,
nos llegamos a victimizar, nos preguntamos por qué a mí, entramos en negación. ¿Cómo navegamos, Suchi, ¿no? Y poder llegar a esa aceptación y de repente aceptar que a veces nunca vamos a llegar a la aceptación? ¿Es eso también una posibilidad? Y que simplemente personas que se quedan en negación o en otras etapas previas a la aceptación para el resto de sus vidas. O sí vamos a llegar a la aceptación. Pueden haber personas que no, definitivamente, hay todo en este mundo. No, lo ideal es, obviamente sí, pero yo no pienso que con la aceptación termina todo. O sea, para mí no es como la etapa final del duelo. No, para mí, o sea, como que no hay un final. El duelo nunca acaba. Exacto, no hay un final, ¿no? Pero sí podemos, o digamos que hay que ponerle un final, entre comillas, yo le pondría la interiorización, ¿no? Porque yo puedo aceptar, yo sí acepto que mi hijo se murió, pero esta muerte yo la tengo que interiorizar, o sea, la tengo que volver parte de mi vida, porque voy a vivir con ella toda la vida. O sea, no va a haber un cumpleaños, una Navidad, un Día de la Madre o un día X en que yo no piense en mi hijo. O sea, él se murió hace 12 años. Este diciembre van a ser 13. Y yo pienso en él todos los días hace 12 años. O sea, no ha habido un solo día que yo no haya pensado en Gabriel. Que no lo haya mencionado, que no haya pensado o cualquier cosa. Todos los días. Entonces, es algo con lo que obviamente vivo todos los días. Con esta ausencia que es a la vez una presencia, ¿no? Entonces, obviamente, sí, acepto, pero de ahí tengo que volver este vacío, esta muerte, la tengo que interiorizar y volverla parte de mi vida, ¿no? Y sí, o sea, a mí no me gusta hablar mucho de etapas porque siento que al hablar de etapas como que estamos categorizando a todas las personas que todas somos iguales y que todas vamos a vivir el duelo de la misma forma. Etapa 1, 2, 3, 4, 5... Sí. Y ya, terminaste. Ahora, yo lo sabía porque te conozco, ¿no? Pero sí creo, y en eso quizás, y de repente no sé si estás de acuerdo conmigo o no, a mí en el proceso de mis duelos, una vez que ya he conocido un poco más acerca del duelo, me ha ayudado, por ejemplo, cuando está con mucha cólera, con mucha rabia, entender que es normal sentir esto porque efectivamente es parte de una etapa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de alguna manera, poder ser más autocompasiva o poder entenderme un poquito más, ¿no? Poder entender que no, Denise, no eres un bicho raro porque estás con cólera y con rabia, no eres una mala persona porque te sientes así o asá, esto es normal, tanto así que está en los libros, que está en la parte del proceso. Entonces creo que no porque haya un camino de 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque no lo hay, estoy de acuerdo contigo, pero cuando estamos pasando por etapas como muy, que no entendemos muy bien qué es lo que nos está pasando, saber que, oye, lo que hablábamos de la humanidad compartida, esto es tan común que estás en los libros. Esto que estás viviendo simplemente te hace un ser humano como cualquier otro. Esta rabia, esta cólera no te convierte en una mala persona, por ejemplo, porque es una etapa del duelo. Uh-huh. La puedes volver a vivir 20 veces más, porque no es lineal, ¿no es cierto? O sea, regresas, vas, vienes, tornas, un roller coaster, ¿no? Uh-huh. O sea, una montaña rusa. Y creo que eso sí es importante, ¿no? Y como al final de todo este proceso, el tema es no quedarte, por eso era que yo te decía, ¿qué pasa si te quedas en la rabia? Y te quedas en esa rabia yo estoy ahorita también pasando por varios duelos, al igual que tú, no de pérdidas de seres queridos, pero sí otros tipos de duelo. Y por ejemplo, en uno en particular, siento que estoy como enquistada en la rabia, como que me quedé en esa etapa, ¿no? Que me hace daño, evidentemente, y es como ya quisiera poder salir, pero claro, mientras más te enfocas en querer salir, tú y yo sabemos que peor es, que tienes que vivir la etapa y nada, sumergirte en ella, quizás incluso hasta más profundo para luego poder salir a flote. Sí, no, de hecho sí, es importante, obviamente, yo creo que conocer, instruirse, leer, ¿no? Porque eso me ayudó a mí mucho, una de las cosas que decías que me ayudó mucho leer. Me empecé a devorar los libros, todo lo que tenía que ver con duelo. Me leí no sé cuántos libros, ¿no? Yo soy una persona que yo necesito entender, ¿ya? O sea, es como que yo necesito entender como para poder seguir caminando. Entonces yo necesitaba entender lo que había pasado.
No por qué se murió mi hijo, porque nunca lo voy a saber, pero sí entender todo este proceso, ¿no? Hasta incluso qué hay después de la muerte, todo. O sea, yo necesitaba entender. Entonces creo que sí es importante, como tú dices, o sea, el hecho de saber, ok, sí, este proceso por el que estoy pasando, ¿no? Que es el duelo, que es un proceso, hay ciertas emociones, sentimientos que yo voy a vivir y que son normales, por supuesto, ¿no? Lo que a mí no me gusta de las etapas del duelo es como decir etapa 1, 2, Claro. 3, ¿no? O sea, ok, ya, etapa 1, shock. Listo, pasé por el shock. ¿Ahora qué viene? Ahí, Sí. la negación. Ya. O sea, shock, negación generalmente Van de la mano. Van de la mano, ¿no? De ahí que viene, ya, rabia, no sé qué. Ya, ok. Después la rabia, ya, tristeza. Ya. O sea, no, porque no es así, porque uno puede vivir todas las etapas en un solo día, ¿no? Puedes vivir lo que tú decías, o sea, estoy acá, regreso, vuelvo a avanzar, me voy al medio, o sea, estoy como, ¿no? Y es una montaña rusa tal cual. Sí. O sea, estoy Sí. arriba, estoy abajo, estoy arriba, estoy abajo, todo el tiempo. Y ahí creo que algo que he aprendido un montón en los últimos años y que ser coach y terapeuta me ha ayudado muchísimo es seamos, por Dios santo, compasivas Sí. con nosotras mismas, por Dios. O sea, es como que no seamos jueces de nosotras, porque claro, hablamos de la sociedad, ¿no? De las creencias, de todo lo que estábamos conversando y cómo eso influye sobre nosotras, para juzgar al otro, pero sobre todo para juzgarnos a nosotras Y por lo que estamos pasando. sobreexigirnos, también Claro. nos sobreexigimos Y autocriticarnos demasiado. y sentirnos aún peor. Entonces tú hablabas de las pérdidas secundarias en los duelos, que van de la mano también, y quiero hablar de las emociones secundarias, porque ya de por sí estás viviendo emociones fuertes a raíz del duelo, para que encima, como decía mi mamá también, coproductora de A la Vena, es llover sobre mojado, Sí. ¿no? O sea, como sobre todo lo que ya estás viviendo, encima de eso, la culpa, la autocrítica, la cólera por sentirte así o asó. Entonces, claro, esos son nuestros propios juicios, que si es que tienes ese conocimiento del que estamos hablando ahorita, entonces quizás vas a ser por lo menos un poco más compasiva, porque vas a poder mirarte desde un lugar de, oye, esto es normal, ¿no? Déjate sentir, déjate vivir esto, no hay tiempos, no hay lo correcto, lo incorrecto, es lo que tú estás sintiendo. Sí. Pero acá quiero hacerte una pregunta que seguramente surgiría si tuviéramos acá personas que nos podrían preguntar. Cuando tú decías, haz lo que te provoque, el abogado del diablo podría preguntar lo siguiente. Bueno, ¿y si me provoca matarme, si me provoca quedarme metida en mi cama sin ver la luz del sol por los próximos 3 meses? O sea, ¿cómo manejamos el famoso balance y equilibrio entre sí voy a hacer lo que me provoca, ¿no? Y lo que yo siento que es bueno para mí, o lo que me provoca y que de repente no es bueno para mí? Y poder en ese momento, como estamos tan obnubiladas por las emociones negativas que sentimos, eso nos va a nublar nuestra visión de qué es lo mejor para nosotras. Entonces, a veces lo que en ese momento nos provoca nos hace daño. Claro, pero es que en realidad al inicio, sobre todo las primeras semanas o esto, no hay manera de no hacer, digamos, algo, o sea, como tú dices, nos hace daño. Pero es lo que la persona necesita. Es lo que toca. Exacto. Obviamente, pues acá no estamos hablando de duelos patológicos o de duelos que están en riesgo, ¿no? Si la persona ya se quitó la vida o intentó hacerlo, pues obviamente vas a buscar una ayuda profesional, incluso vas a internar a la persona, porque hay casos, ¿no? Claro. Entonces, pero digamos que si estamos hablando de una persona que está pasando por este proceso y le provoca no bañarse 2 días y quedarse echada en su cama, no pasa nada. O sea, es como que los que estamos al otro lado muchas veces tenemos miedo, no, de que haga algo o de que se eche en la cama por 2 días y que de ahí no se pare, ¿no? Hay que también dejar a la persona también que busque ella misma eso que te decía, sus propios recursos, ¿no? Obviamente viendo obvio desde afuera, que todo esté dentro de lo normal, entre comillas, porque lo normal es subjetivo, o sea, no podemos hablar de una normalidad. Y la persona también tiene que hacer tal cual lo que le provoque. O sea, dentro de, digamos, es una persona mentalmente sana, ¿no? Yo creo que uno sí, de repente va a hacer cosas que no están bien, pero que
en ese momento los necesita. Ya, y con esto que me estás diciendo, ¿no? Se me viene a la mente el tema de las necesidades. O sea, algo que yo he estado trabajando mucho en sesiones, por ejemplo, ya, es que las personas no tenemos, hablamos de nuestros recursos, ¿no es cierto? Pero a veces no tenemos las herramientas como para poder entender o el nivel de autoconciencia para poder reconocer lo que estamos sintiendo, validarlo, decir, ok, es válido lo que yo siento, luego entender qué necesidades hay debajo de estas emociones. O sea, si por ejemplo yo estoy sintiendo cólera, la cólera nos da cuenta de una injusticia. Entonces, normalmente cuando estamos como con mucha rabia, con mucha cólera, la necesidad que subyace es la necesidad de justicia. O sea, yo estoy necesitando hacer justicia, ¿no? O vivir algo justo. O cuando sentimos una tristeza profunda, esa emoción nos da cuenta de una pérdida. Y generalmente es una pérdida de algo muy valioso. Mientras más profunda sea la tristeza, más valiosa la pérdida. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tenemos ahí? ¿No? Siempre hay necesidades detrás de las emociones. Y es importante como personas, sobre todo pasando por un proceso de duelo, poder reconocer cuáles son nuestras necesidades y preguntarnos qué es lo que necesito y validar esas necesidades, porque es como si nos hubieran enseñado, Uchi, yo creo que he vivido mi vida entera casi invalidándome, tanto lo que siento como lo que necesito y probablemente ni siquiera muy consciente de qué es lo que realmente estoy necesitando y quedándome en la nata de la leche. Entonces sí, hoy no trabajo mucho conmigo misma y con las personas que acompaño en ayudarlas a tomar conciencia de qué es lo que necesitan. Y muchas veces incluso les pido y les dejo de tarea que se pregunten qué estoy necesitando en este momento difícil. En un duelo, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades que normalmente una persona que está atravesando un duelo, digamos las más comunes, ¿no? ¿Cuáles fueron tus necesidades? ¿Qué es lo que necesita una persona en duelo? Porque creo que eso nos puede ayudar un montón a tomar conciencia de eso. Yo creo que lo que más necesita una persona en duelo es ser escuchada. Una persona cuando está pasando por una situación difícil, sobre todo una muerte, quiere que le escuchen, quiere hablar y quiere hablar de esa persona que murió, ¿no? Y muchas veces uno no encuentra el espacio, ¿no? Porque es como te dicen, no hables de él o no hables de ella porque te vas a poner a llorar, ¿no? ¿Y qué tiene? O sea, que llore, ¿no? O también muchas veces uno no quiere acompañar a una persona en duelo. ¿Por qué? Porque eso te recuerda a ti tus propios duelos y tus propios dolores y tus propios duelos no trabajados, ¿no? Entonces a veces cuando te dicen no llores porque te vas a poner mal o no llores porque vas a sufrir, no estoy pensando en la otra persona, estoy pensando en mí porque tus lágrimas me incomodan, tu dolor me incomoda. Entonces es como ya, recupérate rápido, ¿no? Porque tu dolor me incomoda. O sea, el hecho de que tú todo el tiempo quieres hablar de esta persona o cualquier cosa te haga acordar a esta persona, incomoda. O sea, nunca me voy a olvidar en un lonche con las amigas que yo quise hablar de algo de la muerte y una de ellas dijo, ay no, Uchi, ya no hablemos de cosas tristes. O sea, ok, ya, me quedé callada. Yo tengo un tío que es así, que cada vez que se habla de algo que es mínimamente incómodo, pero no hablemos de esas cosas, hablemos de cosas bonitas. Entonces finalmente es como... Sí, obvio, hay que hablar de cosas bonitas, por supuesto, también, celebrar todo lo lindo de la vida, ¿no? Pero la muerte, las pérdidas, el dolor es parte de la vida. Entonces, ¿por qué no hablar, no? Entonces, que somos seres humanos, sí. O sea, ahora yo creo, y lo hemos hablado, esta psicología positiva tóxica. Sí, total. Donde siempre tienes que estar bien. ¿No? Siempre tienes que estar bien, siempre le tienes que ver el lado positivo a las cosas, ¿no? Entonces, creo que es válido, y tú y yo lo hemos hablado millones de veces, está bien no estar bien. Total. Y poder normalizar eso, ¿no? Y poder decirlo. O sea, cuando te preguntan, por ejemplo, ¿cómo estás? Uno siempre es como bien, ¿no? Ya respondes por default. Realmente, no estoy bien, ¿no? Obvio, si estás en si estás en un concierto y te preguntan, no vas a ir a soltar, terapia. Claro. Pero tratar también de normalizar el responder, no estoy bien. Entonces, y creo que si las personas fuéramos más honestas y más auténticas y conectáramos más con esa vulnerabilidad, creo que muchos de nosotros responderíamos
no estoy bien. Claro. O no estoy tan bien como quisiera. Claro. ¿No? Porque finalmente no es blanco o negro, nunca la vida, ¿no? Y creo que parte de este episodio, Uchi, para mí es ayudar a las personas, obviamente a quizás tener alguito de herramientas a través de tu experiencia y un poquito la mía, para sobrellevar duelos y entender realmente la cantidad de duelos que vivimos y que es normal. Pero también, o sea, en general, yo creo que lo último que quería conversar contigo hoy día es, tú hablabas de encontrarle un para qué, ¿no? Un propósito a lo que nos pasa. Y hay una tendencia a eso hoy en día. Hay muchas personas, mentores, gurús, líderes espirituales que realmente predican mucho encontrarle un propósito, encontrarle un para qué. Yo estoy de acuerdo hasta un punto y creo que tú también. Yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No, ya. En el para qué no. En el para qué no. No. Ok, a ver. Sí. Me gustaría que construyas sobre eso, porque a eso iba justamente, ¿no? Yo hasta cierto punto, porque creo que en algo ayuda a encontrarle un propósito a lo que vivimos, pero hay momentos y cosas en la vida que realmente no tienen un para qué, o sea, y hay que aceptar esa injusticia o hay que aceptar ese dolor sin ese para qué y no matarnos tratando de encontrarlo. Sí. Ojo, yo en algún momento sí estuve como de acuerdo, sobre todo al principio de mi duelo, y en que sí hay un para qué y que no hay que preguntarse por qué, sino para qué. Pero después, en verdad, ya habiendo recorrido mi propio camino, habiendo acompañado a tantas personas, habiendo estudiado tanto y todo, en verdad, las cosas simplemente pasan. O sea, a veces no hay un para qué, no hay un sentido, pero, y acá viene el gran pero, porque sí hay un gran pero, o sea, no es simplemente, ya, ok, sí, las cosas pasan y ya pues, ¿no? Ya ahí me quedo. No. Uno le puede encontrar un sentido a eso. O sea, no es que la cosa pase para que suceda X, Y, Z. No, la cosa, o sea, la situación, la muerte, la separación, simplemente pasa. Pero yo puedo buscarle un sentido de manera a proactiva, eso que me pasó. Claro, de manera consciente. Claro, hay personas en algún momento que me han dicho, o sea que Gabriel tuvo que morir para que exista Tanillay. No, Gabriel simplemente murió. Y fue yo la que decidió darle un sentido a eso que me pasó. O sea, sí entiendo lo que estás diciendo, que estoy de acuerdo. Hay cosas que pasan que no tienen sentido, que no tienen un para qué. Estábamos hablando antes de la entrevista acerca de tantas injusticias, ¿no? La trata de niñas, por ejemplo, ¿no? Violaciones, abusos, tantas cosas horribles e injustas en el mundo, es la realidad. Y que realmente si yo trataría de buscarle un para qué, un propósito, me sería muy difícil encontrarlo, ¿no? Pero hay otras cosas que vivimos que si, como tú dices, de manera consciente digo, ok, voy a tratar de conectar con algo que me está tratando de enseñar la vida, qué tengo que aprender, qué necesito. Por ejemplo, simplemente, incluso hasta puede ser agradecer lo que sí tengo, ¿no? Agradecer eso, ¿no? Tratar de enfocarme en lo positivo, ver las bendiciones en mi vida, ¿no? Entonces, de repente, ese hecho en sí no tiene un propósito por sí mismo, pero me ayuda a agarrar y hacer una pausa en mi vida y decir, ok, me está pasando esto, es súper doloroso, pero, ¿no? Me ayuda a reconocer lo que sí tengo, imaginemos, ¿no? Sí, aparte que el para qué para algunas personas, no vamos a generalizar, trae mucha culpa, ¿no? Esta búsqueda de lo que, o sea, el para qué pasó y no lo encuentran. Y entras, y yo he acompañado a muchas personas en esto, y entran en este loop de sufrimiento y de, entonces, pero no entiendo, entonces puede ser esto, ¿no? Y a veces es simplemente pasó y ya está. ¿No? Y no ahí está hay la aceptación también, ¿no? Hablando de aceptación, el soltar, porque la aceptación, claro, sí. es la aceptación va de la mano con el dejar ir y el soltar un montón de creencias, expectativas de cómo deberían ser las cosas, incluso la expectativa de lo que estamos hablando ahorita en algunos casos, de tengo que encontrarle un para qué. No, acepta nomás, es lo que te ha pasado, es lo que te ha tocado, claro, ¿no? Y no te puedes pelear con lo que es. Claro. Es lo que justo hablaba de esto en el podcast que grabé de la aceptación, ¿no? O sea, aceptar es
uno no tiene que estar de acuerdo para aceptar, uno puede aceptar sin estar de acuerdo, y aceptar es, me dejo de pelear con la realidad, con lo que es. O sea, esta persona murió, ya está, no hay vuelta atrás, no va a regresar, no se fue de viaje, no va a resucitar, o sea, se murió, ya está, o sea, tengo que aceptar esa realidad. Vivo en otro país, ya está, no, sigo viviendo en Perú, no, ya no estás en Perú, estás acá. Sí. No, o te cambiaste de casa, ya no vas a regresar a tu otra casa, entonces es como dejarte, aceptar es simplemente, claro que no es tan fácil, Claro, ¿no? Pero fácil decirlo, no tan exacto, fácil hacerlo. es aceptar lo que es. Aceptar lo que es. Ya está. Claro, es lo que es. Es el lo que famoso, es. ¿no? Sí. It is what it is. Sí. Acá tengo una frase de John Green súper bonita que dice, el duelo no te cambia, te revela, ¿no? Porque a veces el duelo puede mostrar algo de ti que siempre estuvo ahí. Y por ejemplo, eso nada más también podría ser de manera consciente un famoso para qué. Exacto. Un propósito, Total. ¿no? ¿Qué me está mostrando esto, no? Incluso podría ser, ya hablando de desarrollo personal, superación personal, yo a veces le he encontrado un para qué a lo que he vivido en mi vida en esa línea, ¿no? Decir, ok, esto me podría estar pasando para que yo crezca como ser humano, para que yo sea más fuerte, para que yo sea más resiliente. Para que seas más empática. Más de repente, empática, o sea, ¿no? Para dejar, no sé, mi egoísmo, para que sea más agradecida, para que vea mis bendiciones. Pero también nos pasa, ¿no? Porque nada es así, ¿no? Tan blanco-negro. Y no sé si te ha pasado, cuando de repente te comienzan a pasar un montón de cosas, Suchi, una detrás de otra, y dices, ay, Dios mío, universo, ¿me puedes dejar un ratito? O sea, ya no quiero ser más fuerte. Ya no quiero que me muestres más cosas para que yo siga creciendo, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando he sentido esto, porque lo he sentido, me siento culpable. Y me siento culpable porque pienso, o sea, ¿quién te cree que eres? Hay gente en el mundo que está sufriendo de veces más que tú, ¿no? Y la fortaleza que esas personas tienen que sentir. Entonces entran los juicios nuevamente, ¿no? O sea, de yo compararme de repente con otras personas que sufren más y ahí nuevamente no permitirme vivir mi propio duelo. Exacto, que ¿no? uno no se puede comparar. Una de Exacto. las cosas, tú me hablabas de que no te Que ayuda. no te ayuda. Compararte, Sí. ¿no? Con otras personas, con otros duelos, con otras vidas. Exacto, porque es lo que tú estás viviendo. O sea, tú sabes lo que tú estás viviendo, tú sabes la relación afectiva que tenías con esa persona, ¿no? Nadie más sabe, ¿no? Entonces, no te sirve de nada compararte con el otro, ¿no? Y ver, no, mi historia no es tan terrible porque no podemos poner en una balanza. ¿Qué duele más? O sea, como si hubiera un dolómetro en la vida. Claro, y juzgar eso, ¿no? Ya sea porque tú crees que estás sufriendo más que el otro y te victimizas, o ya sea porque te sientes culpable y finalmente te das cuenta de que o crees que la otra persona está sufriendo más que tú. Y tú no tienes derecho, entre comillas, a decir que estás sufriendo, ¿no? Exacto. Bueno, ya para ir, o sea, podríamos hablar horas. Nos quedamos aquí hasta las 3 de la tarde y tu mami se va a quedar esperando eternamente en Miraflores. Pero, Uchi, ¿qué recomendación final, digamos, podrías dejarle o qué mensaje final le podrías dejar a todas las personas que nos escuchan, que después de haber escuchado este episodio, sin duda ya saben que han vivido muchísimos duelos en su vida, que van a vivir muchísimos más porque somos seres humanos y la pérdida es parte de la vida y el sufrimiento es parte de la vida y la muerte es la vida, ¿no? O sea, si algo sabemos es que nacemos y morimos. Y si algo también sabemos es que en el proceso vamos a sufrir, ¿no? Y yo le encuentro al sufrimiento un sentido bonito, ¿no? Y si quiero compartir esto, que es que, no sé, siento que mis momentos más felices, y estoy hablando de auténtica felicidad, no estoy hablando de placer, creo que se han dado porque conocí el sufrimiento. ¿Ya? Y creo que eso me ha ayudado a valorar tanto otras experiencias en mi vida que creo que he conectado con esa auténtica felicidad justamente porque conocí el sufrimiento. Es como algo que creo que posteaste, es más, creo que hoy día, ¿no? Que tiene que ver con esa luz que podemos ver porque conoces, no se brilla sin oscuridad. Esa luz que conoces porque conoces la oscuridad.
y esa auténtica felicidad que podemos realmente valorar y experimentar, y que mucha gente puede vivir y morir sin experimentarla, pero es porque realmente, y como dice, y siempre la cito, Elizabeth Kubler-Ross, que tú también la lees y la citas, es que en verdad la gente linda, la gente buena, la gente que brilla, muchas veces es la gente que más ha sufrido, ¿no? Que ha pasado por todas estas pérdidas y por todos estos duelos. Entonces, este es un mensaje bonito, creo yo, Sí. de cara al sufrimiento. Y, por ejemplo, a mamás, cuando vemos a nuestros hijos sufrir, ¿no? Entonces, ser conscientes de eso y saber que yo, no sé si tú, pero ahora que he pasado por una etapa difícil con mi gorda, porque pasó por varias cosas en las últimas semanas, pensaba, ok, esto le va a ayudar como ser humano, Por ¿no? supuesto. Se va a convertir en una persona más bella, como dice Elizabeth Kubler-Ross, la va a hacer más resiliente, la va a hacer más fuerte. Ahí quizás yo estaba a mi manera tratando de encontrarle, como hablábamos hace un rato, un sentido a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué palabras finales quisieras compartir de este episodio? Y creo que tiene que haber parte 2, 3. Sí, no. Sí, es que se puede hablar de tanto. Sí. Es que en realidad no hay mucho que decir, o sea, yo solo diría que se permitan sentir, porque uno muchas veces no se permite sentir, ¿no? Es como, no quiero llorar porque siento que si empiezo a llorar no voy a dejar de llorar nunca. No, sí vas a dejar de llorar. O sea, hasta ahorita creo que no se ha registrado en el mundo una persona que nunca haya dejado de llorar, ¿no? Entonces, permitirse sentir, buscar ayuda, o sea, donde sea que la encuentren. Como lo mencionamos ahorita, un terapeuta, un psicólogo, un grupo de ayuda, una amiga, no sé, por internet, lo que sea, pero buscar ayuda, ¿no? Permitirte sentir y buscar ayuda para mí es como lo primordial, ¿no? No juzgarte tampoco, no sobreexigirte, ¿no? Porque a veces es como, oye, ya, un día una mamá en un grupo dijo, ay, no entiendo, todavía no, o sea, ha pasado un mes y todavía no me provoca cocinar. Y era como, un mes. O sea, un mes que se murió tu hijo y no te provoca cocinar. O sea, ¿no? Entonces, pero muchas veces sí nos sobreexigimos, ¿no? La perfección de lo que tiene que ser, ¿no? Yo creo que es eso, es simplemente escucharnos, permitirnos sentir, ser compasivos con nosotros, tenernos paciencia, mucha paciencia, con nosotros y con nuestro proceso, porque es como lo hablábamos hace un ratito, es un sube y baja, ¿no? Entonces un día vamos a estar bien, otro día no, otro día, o sea, 1000 cosas, entonces tener paciencia. Yo creo que con todo lo que estabas diciendo se me viene a la mente conciencia plena o mindfulness, que involucra casi todo lo que estás mencionando, ¿no? Vivir desde ahí, o sea, desde el momento presente, aprendiendo a sentir, sin juicios, con mucha paciencia, con confianza. La confianza, confiar en ti, como tú decías, ¿no? Que vas a obtener la fuerza, como que se dice, ¿no? Que el universo, Dios, en lo que creas, no te pone nada por delante que tú no puedas, ¿no? Superar, sí, que no sé si tú crees en eso. Me peleo un poco con eso. Con esa idea, ¿no? Sí. O que no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte, esa típica frase es lo único que te queda. Pero a mí sí me ha pasado, la verdad, pensar, que es un poco lo que tú decías, pensar, jamás podría superar tal o cual cosa, esto nunca, ¿no? Y al final llega el día y digo, wow, sí pude, ¿no? Y es lo mismo que te ha pasado a ti. Claro, pero eso por ejemplo, es esa algo fortaleza que tenías y que de repente no sabías que tenías. Sí, pero eso no ayuda a decirle a alguien, ¿no? Porque a mí me lo decían, por ejemplo, ¿no? Y yo era como, o sea, hubiese preferido en ese momento no estabas lista. Claro, dije, hubiese preferido ser la persona más débil del mundo para que mi hijo no se muera. O sea, me está diciendo que mi hijo se murió porque yo soy fuerte y porque yo iba a poder con esto. Claro. O sea, no. Entonces esas frases de Dios le da sus mejores batallas o sus peores batallas a sus mejores guerreros, no sé qué, es como, no me digas eso. No, claro. O qué fuerte eres. Claro, ¿no? Que tú eres fuerte, tú le vas a salir adelante. Si a mí me pasa, me muero. Claro. Me acuerdo que una amiga me lo dijo y yo la miré y le dije, no te mueres. Acá estoy. O sea, y si a ti te pasa, no te vas a morir, créeme. Quisieras estar muerta, pero no te mueres. Claro. ¿No? Entonces, sí, hay como frases que digo, por Dios, o sea. Un angelito en el cielo. No, la detesto. Un montón de que, ojo, no estoy criticando, no, o sea, estoy diciendo simplemente, uno las dice con la mejor intención, pero no ayudan. Sí. Lo que más ayuda es el silencio, o sea, un abrazo en silencio, eso es lo que más ayuda. Sí. Que callas.
porque tú acá no vienes a sanar, tú no es como, yo con esta frase voy a quitarle a Uchi todo el dolor y la voy a consolar. No, tú no tienes que consolar. Algo que aprendí contigo de cara a los duelos en general es que no hay nada que tú puedas decirle muchas veces a otra persona que está en pleno duelo que realmente vaya a ayudarle en ese momento a sentirse mejor. Ojo, es que no se trata de ayudar, se trata de acompañar. Uh-huh. ¿Y cómo acompañas? En silencio. Uh-huh. ¿Y cómo acompañas? Haciendo lo que la persona necesita. Uh-huh. Nada más. Y no para eso le tienes que preguntar también, ¿no? No lo que yo necesito. Yo creo que ella se podría sentir mejor si... No creas nada. ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Se quiere echar en la cama? Bueno, te echas con ella. Te acuestas con ella, se quiere acostar en el piso, te acuestas. Y para las parejas, por ejemplo, ¿no? O sea, importante para nosotras, las que estén escuchándonos, que tienen una pareja, ¿no? Y de repente es la pareja la que está pasando por un duelo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo acompañas a tu pareja que está pasando por un duelo, ¿no? Sí. Y nuevamente regresar a qué es lo que esa persona necesita. Y tú lo dijiste, necesita ser escuchada. Yo muchas veces lo que más necesito, de verdad, efectivamente es sentirme comprendida. Exacto. Uchi, por eso es que eres una de mis mejores amigas. Es que sí. Es que es verdad, es que, y yo creo que es mutuo, no nos juzgamos. Sí, total. Y yo no te juzgo, o sea, cero, lo que sea que me vayas a contar, y tú sabes que yo no te voy a juzgar. Y yo sé que tú no me vas a juzgar a mí, entonces eso es un espacio sano. Sí, total. Es un espacio que tú dices, acá me siento tranquila, me siento a salvo, me siento ¿no? segura. Claro, y comprendida, sí. Y eso ya es sanador. Exacto. Un poquito, aunque sea, claro. ¿no? Ya un 3%, no sé, pero sumó, no restó. Sí, total. Bueno, señora. Bueno, ya. Episodio 2, 3, 4. Gracias, mil gracias por venir hoy día. Gracias a todas las que nos escucharon hasta aquí. Ha sido un episodio un poquito más largo de lo normal. Gracias, como siempre digo, por ser y estar. Espero que nos acompañen en un próximo episodio aquí en A la Avena y que tengan un lindo día. Un besote. Gracias por ser y estar. Espero que este episodio te haya ayudado a reescribir una página más de tu historia con amor y directo a la vena. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte en A la Avena para que no te pierdas ninguno de los próximos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de lo que hablamos aquí, compártelo. Me encuentras en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y en este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres valientes y auténticas. Hasta la próxima inyección a la vena.